Ahora vamos a explicar cálculo del punto isoeléctrico. ¿Qué es el punto isoeléctrico? Es el punto en el cual el aminoácido, va a ser el pH en el cual el aminoácido va a estar en su forma de suiterión. ¿Y qué es un suiterión? Es esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá dibujado. Un suiterión va a ser el aminoácido de tal forma que va a tener una carga negativa y una carga positiva. ¿Por qué? Al tener una carga negativa y una carga positiva, se dice que el aminoácido de forma neta va a tener carga cero. Eso es porque la carga negativa, digamos que es menos 1 y la carga positiva más 1. Si hacemos la suma de estos dos sería más 1 o menos 1, que netamente da cero. Cuando el aminoácido tiene carga positiva, como aquí podemos ver, significa que está en un medio ácido. ¿Por qué? Porque el hidrógeno del grupo COH del esqueleto del aminoácido se protona. Esto hay que imaginarlo de la siguiente manera. Tenemos el aminoácido en disolución ácida, o sea que va a haber muchos hidrógenos por acá y aquí hidrógenos, hidrógenos. Y al haber tantos hidrógenos, pues uno de estos va a llegar a interactuar con el grupo COH y va a causar que este se protone, o sea que este hidrógeno se pegue. En el caso de este siempre va a tener NH3, entonces va a quedar así. Después, cuando tenemos el aminoácido en un pH básico, pasa el caso contrario. No hay hidrógenos en disolución. Por ende, el aminoácido va a intentar compensar esto y va a perder sus hidrógenos. ¿Y qué me refiero con perder sus hidrógenos? Si comparan y contrastan esta parte del aminoácido con esta otra, o sea, con esta que está acá, pueden ver que no tiene un hidrógeno. Y es porque en el pH básico, al haber tan pocos hidrógenos, el hidrógeno se va a disociar. Entonces va a quedar con una carga negativa. Y aquí, en lugar de tener tres hidrógenos, como es lo normal, como podemos ver aquí y aquí, pues va a perder uno para intentar acidificar un poco el medio en el que esté. Esta sería la forma en un pH básico. Recordemos que un pH ácido decimos que es de 0 a 7. En un pH neutro es de 7, más menos 1, más o menos, más menos 0.1, perdón. Y un pH básico decimos que es de 7 a 14. Entonces, como podemos ver, el deuterión normalmente es un pH básico, en un pH neutro en este caso, pero también se puede dar a pHs ácidos y pHs básicos, dependiendo eh, del aminoácido con el que estemos trabajando, como veremos a continuación. Aquí tenemos un aminoácido simple. Ok, poniendo en práctica lo que habíamos visto anteriormente, ¿cómo clasificaríamos este aminoácido? Vemos que en su grupo R, que es el que da la identidad al aminoácido, solo hay un CH3. Por ende, sabemos que los que solo tienen carbonos e hidrógenos son un aminoácido alifático. Entonces, en este caso, la alanina sería un aminoácido alifático. Ok, dejando eso claro y de forma de repaso al video anterior, ahora vamos a explicar cómo calcular el punto eléctrico. En este caso es muy fácil y es que digamos, este aminoácido podemos decir que está en disolución ácida o básica. Pues podemos decir que está en disolución ácida. ¿Por qué? Porque tiene este hidrógeno. Este hidrógeno está pegado a él. Por ende, decimos que el aminoácido está en disolución ácida. Cuando ustedes le piden un aminoácido en disolución ácida, tiene que tener todos los hidrógenos posibles. Este H3 y este H. Por eso usamos que está en disolución ácida. ¿Qué es la pKa? Que aquí viene resaltada. La pKa es el pH el pH en el cual ese hidrógeno se disocia. Y eso se hace por medio de titulación. Imaginemos aquí la molécula del aminoácido a un pH, digamos que 0. Como pueden ver, a este pH, todo el aminoácido está protonado, o sea, tiene hidrógenos. ¿Qué es lo que pasa? Le vamos agregando NaOH, que como sabemos, el NaOH es una base, por ende va a basificar el medio, o sea, va a hacer que el pH sea básico. Y cuando lleguemos a un pH de 2,34, ¿qué va a pasar? Pues la estructura de este aminoácido va a cambiar ligeramente. Va a quedar de la siguiente manera. Al estar en un medio, al pasar su pKa, este hidrógeno se va a ir y va a quedar con una carga negativa, que vamos a representar a continuación, esta carga. Mira, aquí dije esto era un oxígeno. Va a quedar con esa carga.
¿Por qué? Porque la pKa viene a representar el punto en el cual el pH es lo suficientemente básico ácido, por decirlo de cierta manera, para que se desprotone este hidrógeno. Y vea que está señalando este. Ahora, ¿qué es la segunda pKa? Se refiere al punto en el cual el pH debe estar para quitarle unos hidrógenos al el grupo NH3, o sea, este grupito de acá. ¿Y cómo lo hacemos? Igual vamos a seguir agregando una OH, que a su vez va a seguir basificando la reacción. Y con basificar me refiero a un incremento en el pH. Y al llegar a un punto de 9,69, pues la estructura va a cambiar otra vez. Vamos a tener este. Como podemos ver, aquí tenemos la estructura. Aquí la carga negativa. Pero ahora vamos a tener, bueno, recuerden que aquí hay una carga positiva, eso no voy a ponerlo. Pero ahora vamos a tener que este MAE se va a ir un hidrógeno. Antes tenía NH3, ahora tiene NH2. ¿Por qué? Porque ya pasamos el punto en el cual el pH, este MAE se desprotona, o sea, el hidrógeno. O sea, recapitulando, la pKa viene a significar el punto en el pH en el cual se desprotona un hidrógeno. Puede ser el del COH, como viene señalado acá, o el del NH3. ¿Cómo sabemos esto? Aquí tenemos la tablita abajo. Vean, aquí tenemos la alanina de primero. Y dice pKa del COH. A esos no tienen que confundirlo. Con el COH se refiere al que está aquí. Ya sabemos que es 2,34. Y después dice pKa del 9,69. Ya sabemos que es NH3. Entonces, ya sabemos que llegado a cierto punto, vamos a tener una forma en la cual va a estar desprotonado totalmente. Ahora bien, de todas estas estructuras debemos señalar el suiterión. Como sabemos, el suiterión es la parte del aminoácido en el cual tiene una carga positiva y una negativa. Si vemos aquí en esta estructura, solo tenemos una positiva. Por ende, no se cumple que sea suiterión. Si vemos más bien en la que está en un medio muy básico, solo tiene la carga negativa. Por ende, tampoco se cumple que sea suiterión. Y si nos vamos al de en medio, vemos que tiene una carga negativa y otra positiva. Al tener una carga negativa y otra positiva, ya sabemos que es el citerión. Entonces, con esos datos calculamos el punto isoeléctrico. En este caso es muy fácil. ¿Por qué? Porque es un aminoácido que solo posee dos grupos que son ácidos o básicos. Como pueden ver, aquí hay una tercera columna en la cual el grupo R del aminoácido, o sea, el que da la identidad del aminoácido, puede tener una carga o no. Ahorita vamos a ver cómo se calcula. Pero cuando solo son dos grupos ácidos o básicos, se calcula de la siguiente manera. Agarramos los dos, los sumamos, es como sacar un promedio. 2,34 más 9,69 entre 2. Y esto lo viene aquí calculado. Da 6,2. Como pueden ver acá. Ese 6 que viene, 6,2, 6,02, perdón, quiere representar el punto isoeléctrico del aminoácido. Es decir, el punto en el cual, bueno, el punto del pH en el cual el aminoácido está en su conformación de suiterión. Eso es lo que viene a representar ese 6,02. Ahora bien, tenemos esta molécula aquí abajo. Esta molécula es triptófano. Y como podemos ver, tiene tres grupos cargados. Vean, si ustedes se dan cuenta en el triptófano, perdón, este no es triptófano, este es tirosina. Se me fue. Tirosina. Tenemos tres grupos. Tenemos el primero que vemos, primera columna, 2,20. ¿Cuál es la pKa del COH? Entonces vemos que la pKa de este que está acá va a ser 2,20. Después dice que la pKa del NH3 es 9,11. En NH2, perdón. Entonces tenemos que hacer 9,11. De hecho aquí debería haber un 3, porque sabemos que está en medio ácido. Y aquí tenemos el OH. Este OH es del grupo R, recuerden. A partir de acá, todo lo que esté hacia este lado va a ser el grupo R y va a ser el que le va a darle identidad al aminoácido. Por ahí tenemos que aquí, en este caso, es de 10,7. 10,07. Entonces, ¿cómo calculamos el punto isoeléctrico? Vean que ahora tenemos 3 pKa, así que se vuelve un poco más complejo. Entonces, lo primero que hacemos es dibujar la molécula. En este caso,
Eh, Vamos a dibujar la molécula de triptófano. Disculpen ahí los dibujos tan feos, pero intento hacerlo lo más rápido posible. Aquí tenemos el OH, que recordemos que es del grupo R. Aquí la estructura del aminoácido. Aquí el NH3. ¿Por qué 3? Porque recuerden que eso se da en medio ácido. Y en medio ácido tenemos todos los hidrógenos posibles. Igual por eso aquí tenemos el hidrógeno unido al oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo vamos titulando poquito a poquito. Ponemos una OH, por decirlo de cierta manera. Y llegado, vemos cuál es el menor. Entonces, a una pK de 2,20, o sea, un pH de 2,20, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, se va a ir este hidrógeno que está acá, este que estoy aquí señalando, se va a ir completamente. Entonces va a quedar la siguiente estructura. Vamos a ver si puedo copiarla. No funcionó también copiarla. Vamos a ver, intentar. Bueno, ahora sí. Eh, a este pH, vamos a hablar un poquitito. Ahí está. Bueno, sabemos que un pH de 2,20 lo que va a pasar es que se va a ir este hidrógeno que estoy aquí señalando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a dibujar la molécula. Recuerden que ese circulito es la notación de que es un benceno. Ah, bueno, recordando, ¿cómo clasificaríamos este aminoácido? Pues como un aminoácido aromático. ¿Por qué? Porque tiene un grupo benceno, que prioriza incluso sobre el grupo hidroxi que tenemos acá. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Este hidrógeno que teníamos se va, por ende queda con una carga negativa. Aquí, recuerden, aquí tenemos una carga positiva por el nitrógeno. Entonces, esta molécula sería suiterión. En este caso sí. ¿Por qué? Tenemos una carga negativa y otra positiva, o sea, carga neta cero. Pero vamos a seguir con el ejercicio como tal. Después, seguimos titulando esta molécula y vamos a llegar a un pH de 9,11. ¿Y qué es lo que pasa en este pH? Pues se va a desprotonar uno de los hidrógenos del NH3. Como dijimos, la pK viene a significar el punto en el pH en el cual se desprotona esa parte de la molécula. Entonces vamos a dibujar la molécula. Tranquilo, sin prisa. Y vemos que aquí, si vamos a dibujar la molécula, eh, vamos a tener que este NH3 va a quedar como NH2. ¿Por qué? Porque ya superamos la pK, o sea, el pH. Ese hidrógeno se va a disociar, por ende ya no va a tener carga. Y solo vamos a quedar con esta carga negativa. ¿Qué es lo que pasa? Ya no hay carga positiva y por ende esta conformación del aminoácido ya no es suiterión, porque su carga neta ya no es cero, sino sería -1. Y digamos, si seguimos titulando en este caso, porque recuerden que tenemos un aminoácido especial, o sea que tiene 3 pKs, y seguimos titulando y llegamos al punto de la tercera pK que dice que es 10,07, pues lo que va a pasar es que vamos a desprotonar el último hidrógeno. Entonces vamos a dibujar la molécula, que sabemos que es esta. Tenemos aquí el NH2 ya desprotonado y el grupo hidroxi que estaba aquí, el hidrógeno que estaba pegado a este oxígeno se va a desprotonar, por ende va a quedar con carga negativa. Entonces, lo que pasaría es que este aminoácido tendría una carga ya de -2, lo cual sería extremadamente básico. Ya sabiendo esto, buscamos el suiterión. En todo lo que hicimos, buscamos el suiterión y sabemos que el suiterión tiene una carga negativa y una carga positiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos los dos pKs que estaban a la par del suiterión 2,2 y 9,11 para calcular el punto eléctrico.
Entonces ponemos punto isoeléctrico es igual a 2,2 más 9,11. Esto lo sumamos y lo dividimos entre 2. Y ahorita no tengo, bueno, sí tengo una calculadora a mano. Esto nos va a dar 5,6. Entonces, ¿qué podemos decir? Que aproximadamente cuando este aminoácido va a estar en un pH 5,6, va a estar en su estado de zwitterion. Como se dan cuenta, el zwitterion es un promedio entre los valores de pKa que están a la par, que nos van a dar el zwitterion. Que nos van a dar en qué punto de pH va a dar el zwitterion. Este es un ejemplo con 3. No creo que les pongan este, pero si se los ponen, ya saben cómo sacarlo. También es que hay muy poquitos aminoácidos, como pueden ver, que tienen una cadena lateral cargada. Entonces, no creo que les pongan, tal vez les pongan uno o dos, pero ya saben cómo sacarlo. Y esto sería todo con respecto al cálculo del punto isoeléctrico.